Hola a todos, bienvenidos al primer video del canal. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de vectores. Este ejercicio se encuentra en el capítulo número 2 del libro de mecánica estática del autor Hibbeler. Dicho capítulo se llama Vectores Fuerza y tiene como principal objetivo el mostrar cómo se suman las fuerzas y cómo determinar sus componentes a través del método del paralelogramo. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es leer el ejercicio atentamente, lo que voy a hacer a continuación. Si el ángulo θ es igual a 60 grados y F tiene un valor de 450 newton, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Bueno, aquí tenemos la imagen del problema. Lo primero es anotar los datos del ejercicio. Datos. Entonces, sabemos que el ángulo θ vale 60 grados y la magnitud del vector F tiene un valor de 450 newton. Número 2 es ¿qué nos piden determinar? Nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante, llamémosle vector FR, y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Dirección, vamos a colocarle phi, medida desde X. Bueno, ya notamos los datos y lo que nos pide el ejercicio. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos la fuerza F, cuya magnitud es de 450 newton, y otro vector más, representado por una flecha, de un valor de 700 newton. Y nos piden calcular la fuerza resultante, por lo cual tenemos que sumar ambas para identificar aquella fuerza resultante que nos están pidiendo. Además tenemos un ángulo de 15 grados aquí también. Entonces voy a intentar graficar el ejercicio de una forma más ampliada para poder trabajar mejor con los ángulos y con las fuerzas. Entonces, aquí primero vamos a establecer nuestros ejes coordenados. Eje X, eje Y. Y vamos a establecer que para arriba es positivo y en X hacia la derecha es positivo. A continuación, vamos a dibujar aquellas dos componentes. Tenemos la fuerza F, por ahí aproximadamente, y tenemos la fuerza de 700 newton, por ahí aproximadamente. Aquí voy a anotar, las flechas que indican que estamos trabajando con vectores, el ángulo θ, que sabemos que vale 60 grados, lo vamos a anotar aquí, y el ángulo de 15 grados que nos indica lo vamos a anotar acá. Bueno, entonces, para sumar estas dos componentes, que vienen siendo dos vectores por separado que se suman y originan un vector resultante de fuerza, ¿cómo lo hacemos? A partir de la cabeza del vector de cualquiera de estos dos vectores, vamos a trazar el otro vector que tenemos que sumar. Entonces, para este vector F vamos a sumarle el vector de 700 newton, ahí aproximadamente, que vendría siendo este que tenemos abajo. Es como replicar la magnitud del vector a partir de la cabeza del otro vector. Listo. Y hacemos lo mismo de aquí de esta cabeza del vector hacia arriba, paralela al vector F, por ahí. Vamos a borrar lo que nos sobró y
voy a anotar aquí las flechas que indican ambos componentes del vector. Entonces se nos formó un paralelogramo. Listo. Ahora desde el origen, desde donde nacen ambas componentes, vamos a trazar una flecha hasta la intersección. Entonces este va a ser nuestro vector resultante, FR. Y voy a anotar aquí vector FR como magnitud. Bueno, a continuación tenemos que completar los ángulos que nos faltan para poder más adelante determinar la magnitud del vector resultante. Aquí se nos forman dos triángulos. Si nos damos cuenta, tenemos un triángulo en la zona inferior y un triángulo en la zona superior, tomando como referencia el vector resultante. Tenemos que trabajar con uno de ellos dos. El triángulo se llama triángulo de fuerzas. Entonces, a partir de las relaciones existentes entre los lados y los ángulos del triángulo, es como vamos a determinar tanto la dirección del vector como su magnitud. Bueno, entonces acá no conocemos al vector FR, la magnitud. Sí conocemos acá la magnitud de 700 newton y acá tenemos la magnitud del vector F de 450 newton. Entonces, si nos damos cuenta, conocemos un lado, conocemos el otro lado, pero no justamente el que nos están pidiendo. Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros, utilizando qué relación en un triángulo, podríamos nosotros determinar esta magnitud? Si nosotros conociéramos este ángulo de acá, llamémosle alfa, podríamos utilizar la ley del coseno. ¿Qué nos indica la ley del coseno? La ley del coseno relaciona los lados del triángulo, un lado del triángulo con los otros dos lados y el coseno del ángulo que está entre estos dos últimos lados. Voy a intentar ser un poco más claro. Va a relacionar este lado con los otros dos lados del triángulo y el coseno del ángulo que se forma entre estos dos últimos lados, que se conocen. Entonces, para resolver el ejercicio y determinar la magnitud de esta fuerza, tenemos que identificar este ángulo. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Miren, aquí tenemos un ángulo de 60 grados medido a partir del eje X. ¿Qué pasaría si nosotros trazáramos acá una recta paralela al eje X? Si se dan cuenta, nosotros extendemos el vector F aquí, se nos va a formar un ángulo que es el mismo ángulo de 60 grados que tenemos acá. Entonces, ya teniendo estos 60 grados, aquí nosotros tenemos que formar 180. Entonces, el ángulo suplementario sería de 120 grados. Listo. Ya vamos armando la cosa de a poco. Ahora, ¿qué nos falta? Este ángulo para utilizar la ley del coseno y este ángulo pequeño que tenemos aquí. ¿Cómo podemos sacar ese ángulo? Si nos damos cuenta, ese ángulo es el mismo que tenemos aquí abajo, de 15 grados. 15 grados. Entonces ya nos queda que el ángulo alfa
es igual a 180 grados menos 120 grados menos 15 grados. El ángulo alfa va a ser igual a 135, 45 grados. Listo, ya tenemos el ángulo alfa. ¿Sí está bien? Sí, 45 grados. Entonces voy a borrar acá alfa para colocar los 45 grados. 45 grados. Listo. Entonces, fíjense que trabajando en este triángulo de fuerza superior, podemos aplicar la ley de los cosenos, o la ley del coseno, o teoremas del coseno. Vamos a colocar aquí ley del coseno. Entonces, como dije, la ley del coseno relaciona un lado del triángulo, sus otros dos lados, y el ángulo que se, perdón, y el coseno del ángulo que se forma entre estos dos últimos lados. Entonces queda de esta forma. Se escribe como c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por el coseno de alfa, que es este ángulo de 45 que calculamos recientemente. Esta es la forma en que se escribe. Y voy a dibujar acá un triángulo para que quede un poco más claro. No me quedó muy bien. Ahí. Entonces, vamos a suponer que este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. Entonces, de forma opuesta al lado A tenemos el ángulo alfa. Opuesto al lado B tenemos el ángulo beta. Y opuesto al lado C tenemos el ángulo gamma. Entonces, eso era para mostrarlo gráficamente. Ahora, ¿cuál es nuestro lado C? Nuestro lado C es justamente la flecha azul que representa la magnitud del vector que estamos buscando. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, estamos calculando C, ¿ya? C al cuadrado, donde dice que A al cuadrado, que es un lado que conocemos, se le suma a B cuadrado, que es un lado que conocemos, que vendrían siendo este lado y este lado, o estos dos vectores, y se le resta dos veces la multiplicación de ambos vectores por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados, que es el de 45. Entonces C sería el lado que queremos calcular. Bueno, entonces vamos a colocar aquí que FR, que es la magnitud, al cuadrado va a ser igual a 700 newton al cuadrado más 450 newton al cuadrado menos dos veces 700 newton por 450 newton por el coseno de 45 grados. Entonces, si calculamos esto, FR va a ser igual a la raíz de todo lo que anotamos anteriormente, que no lo voy a volver a anotar. Y lo voy a calcular ahora en mi calculadora. Entonces queda como raíz de 700 al cuadrado más
400 al cuadrado menos 2 veces 700 newton por los 450 newton por el coseno de 45 grados. Eso da un valor de 497,014 newton. Entonces aquí ya hemos determinado la magnitud de la fuerza resultante mediante la ley del coseno. La ley del coseno, debido a la información que teníamos del triángulo. También se puede utilizar la ley del seno o el teorema de Pitágoras cuando se trata de un triángulo rectángulo. ¿Y qué más nos piden? Voy a anotar acá los 497,014 newton para que quede más ordenado, y nos pide calcular la dirección con respecto al eje X en sentido antihorario. Bueno, aquí vamos a utilizar, bueno, primero observemos cuál es el ángulo que nos falta. Nos falta este ángulo de aquí para poder determinar la dirección con respecto al eje X positivo. Bueno, entonces fijémonos, tenemos 45 grados dentro del triángulo. Este ángulo lo desconocemos y este ángulo de acá también lo desconocemos. Entonces, ¿de qué forma podemos determinar un ángulo si ya conocemos sus tres lados y un ángulo? Podemos utilizar la ley del seno. La ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? La ley del seno relaciona los lados de un triángulo con sus respectivos, con los respectivos senos de los ángulos opuestos a cada lado. No sé si lo dije claramente. Relaciona un lado del triángulo con su respectivo ángulo opuesto, perdón, con su respectivo seno del ángulo opuesto. Se relaciona este ángulo con el seno de este ángulo, relaciona este lado de acá arriba con el seno de este ángulo y relaciona este lado con el seno de su ángulo opuesto. ¿Cómo se escribe? Queda de esta forma. El seno del ángulo alfa. Aquí se me olvidó. Sí, anoté el ángulo alfa. Está bien. Seno del ángulo alfa sobre su lado A es igual al seno del ángulo beta sobre su lado B y es igual al seno de gamma sobre su lado C. Esa es la relación. Entonces la vamos a utilizar por aquí. Ya, ¿qué ángulo nos falta? Nos falta el ángulo opuesto a los 700 newton. Entonces vamos a colocar seno del ángulo, llamémosle este ángulo, llamémosle beta. En realidad no importa, lo importante es que tengamos claro cuál es. El seno de beta sobre los 700 newton, que es su lado opuesto, va a ser igual a el seno de los 45 grados que conocemos sobre su lado opuesto. ¿Y cuál es el lado opuesto a los 45 grados? La magnitud del vector resultante que calculamos anteriormente, que es de 497,014 newton. Entonces, si despejamos beta,
que es el ángulo, nos queda beta va a ser igual a seno a la menos 1 de 700 newton por seno de 45 sobre 497,014 newton. Voy a calcularlo. Entonces tenemos 700 seno de 45 grados sobre 497,014 newtons igual a 0,995 me dio. Me faltó el seno a la menos 1. Seno a la menos 1 del valor anterior igual a 84 grados. Estos 84 grados están aquí. Todo esto. Entonces, si ya tenemos 30, ¿cuánto falta para los 84? Faltan 54 grados. Listo. Entonces, la dirección phi medida del ángulo X, perdón, medida desde el eje X en sentido antihorario, así va a ser los 60 grados más 30 grados más 54 grados, 144 grados. Y voy a encerrarlo con verde. Listo. Y con esto ya habríamos finalizado el ejercicio. Entonces, para resumir, primero leemos el ejercicio atentamente para poder entenderlo, por supuesto. Anotamos los datos con lo que contamos. Anotamos qué es lo que nos pide terminar el ejercicio de forma clara. Miramos el dibujo que representa dicho problema y, si es posible, lo volvemos a dibujar, siempre teniendo en cuenta nuestros ejes coordenados, nuestras componentes que nos indicaba aquí el ejercicio, las sumamos a partir del método del paralelogramo. Luego, desde el origen, trazamos una flecha hacia la intersección de ambas paralelas que se trazaron, que reflejan un vector sobre el otro, y luego trabajamos con los ángulos y los lados de uno de los triángulos, ya sea el triángulo superior o el triángulo inferior, llamados triángulos de fuerza. Como estamos trabajando en triángulos, tenemos que utilizar las herramientas para ello, que para este caso fueron la ley del coseno y la ley del seno. Bueno, espero que el video le haya sido de ayuda, que le haya parecido, bueno, como le haya parecido, por favor me lo comentan. Así que me despido y que estén muy bien. Hasta pronto.